Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, levántate y 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 sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame. Quiero danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad
casa de Dios hay libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu frío, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu frío, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, fruto bueno de mí pueda recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador.
para ti y diariamente puedan en tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí pueda recibir. Quiero cuidar este jardín, que sea una casa para ti, y diariamente puedan en tu voz oír. Quiero cuidar este jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí pueda recibir. Y fruto bueno de mí pueda recibir. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Consignación directa a través de las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de la misma entidad y recaudos en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor ha preparado en su corazón. Agradecemos a todas las personas que han estado enviando su ayuda en especie para bendecir a otras personas, hermanos de la misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Reiteramos nuestro agradecimiento, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente su amor y generosidad. Ahora le invitamos a que prepare su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra de Dios. Dios le bendiga y muy atentos. Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Qué bueno dar gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las bendiciones que Él ministra a cada uno de nosotros. En esta ocasión los invito para que nos acerquemos a uno de los elementos fundamentales que debe de existir en una persona que está buscando el Dios Todopoderoso. Quiero centrar esta fortaleza que debe de haber en un sujeto que agrada a Dios, hablando sobre la importancia del discurso. O sea, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que compartimos? O sea, durante estos días hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre los juicios, sobre las prácticas y los discursos bibliocéntricos de un cristiano. Entonces, cada uno de esos elementos se puede evaluar de una manera especial. O sea, usted puede estar lleno de información, uno puede estar lleno de información de la palabra de Dios. Le pasaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, le pasaba a aquellas personas que fueron llamados por Dios para proteger al pueblo, para que anunciaran de una manera muy exclusiva lo que era palabra de Dios. Sin embargo, los juicios que habían, las prácticas que habían y los discursos que habían se distanciaban de aquella persona a la cual decían servir. Por eso cuando me preguntan si el mismo Dios de la Iglesia Católica o de otras religiones es el mismo de la Iglesia Protestante, inmediatamente digo que no. Y les digo que no por eso, porque los juicios, las prácticas y los discursos que ellos dan están al margen y a distancia de lo que es la persona de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor. Es así que es importante entender este asunto, porque muchos de ellos dicen acercar a los sujetos a Dios, pero no lo acercan al Dios creador del universo, sino que los acercan al Dios que ellos han creado por fuerzas políticas, económicas, sociales, y así destruyen entonces la vida espiritual de aquellos que le siguen y que piensan que a través de ellos van a acercarse a la presencia del Padre Celestial. Aquellos que piensan que a través de sus enseñanzas pueden entonces acercarse cada vez más y más a la presencia de Dios, son engañados. Por eso el Señor dice que esta gente hablará tanta mentira que van a convencerse, incluso ellos, pensando de que sí es la verdad, y van a convencer entonces a muchas personas.
Por eso nuestra motivación es enfocarnos en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Cuando hablamos de los juicios que son relevantes dentro del creyente, enfocándolos en la síntesis que hace un gran teólogo, Martín Lutero, cuando habla de solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Jesucristo y solo la gloria al Dios Todopoderoso. O sea, cuando uno percibe bien lo que son estos juicios fundamentales, columna del cristianismo, entonces va construyendo alrededor de esos elementos. Ahora, cuando esos juicios están en mi vida, entonces yo voy a practicar. Y entonces voy a practicar asuntos muy puntuales para la proclamación y la extensión de la palabra del Señor. Hablamos fundamentalmente en cuanto a las prácticas, la práctica de la escucha, escuchar la palabra de Dios. O sea, no es ir a una iglesia y escuchar un sermón, un mensaje, una homilía y irnos para la casa. O sea, es como tranquilizar nuestra conciencia, analgésicos para la conciencia y el alma. No, no se trata de eso. Escuchar se trata del hecho de que le presto atención a lo que Dios está hablando a mi vida, dejo registrado o busco dónde está registrado esa información y entonces tengo ese juicio. Si reconozco de que sí me está hablando Dios, entonces tengo tarea para hacer. O sea, la homilía, la predicación en tiempos de un culto no termina cuando se dice amén al finalizar el culto. Apenas se inicia, porque ya el creyente, después de tener ese juicio que viene de parte de Dios, y cuando hablamos de juicio, estamos hablando, ¿verdad?, de esos parámetros, esas normas que son establecidas por Dios para nuestras vidas y que por lo tanto obedecer es de bendición para cada uno de nosotros. Entonces la práctica de la escucha debe de ejercitarse en cada uno de nosotros. Hay personas que les cuesta escuchar y mencionamos el hecho de que cuando el fruto del Espíritu Santo está en mi vida, entonces yo escucho con agrado. Cuando el fruto del Espíritu Santo no está en mi vida, entonces yo no escucho con agrado. Siempre estoy escuchando para ver si me siento bien o en qué condición me encuentro. O quizás a veces escucho para ver cómo destruir al otro. Pero cuando estamos con el fruto del Espíritu Santo, siempre escuchamos para poder fortalecernos en la fe. La práctica de la acción, el hacer. O sea, es una práctica que debemos de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debe ser el creyente. Hacemos la voluntad de Dios y esto es relevante, es muy relevante para la vida del creyente. No solamente somos llamados a ser oidores, sino hacedores de la palabra del Dios Todopoderoso. El tercer aspecto que tiene que ver con perfeccionar es la práctica en nuestras vidas. Vuelvo a mencionarlo, esto no solamente es para escucharlo, porque sí, yo sé que la Biblia me dice que debo de ser un buen oidor, me dice que yo debo de ser hacedor de la palabra, me dice que yo debo de cada día perfeccionarme más. Entonces sí, son juicios, lo dice la palabra de Dios. Ahora lo que debo de hacer es ponerlo en práctica. ¿Cómo está creciendo en la escucha? ¿Cómo está creciendo en la obediencia, en el hacer? ¿Cómo está creciendo en perfeccionar lo que Dios está ministrando a su vida? Luego viene otro punto, que es el hecho de delegar. O sea, compartimos lo que hemos recibido, la palabra del Señor. Es otra práctica. Una práctica que se convierte precisamente en el punto que vamos a hablar sobre el discurso. Entonces, cuando yo estoy delegando a alguien, es porque ya alguien que está cerca de mí está siendo instruido. Por eso el creyente, el discípulo, tiene relevancia en su vida espiritual cuando puede llevar ese mensaje a otros. No pueden pasar los años y los años y los años y no haber ni siquiera una persona con la cual podemos hacer equipo. No para competir con otras personas, con la iglesia o con otros ministerios, sino para servirle al Señor con el corazón, para ser un equipo fundamental al servicio de Dios a través de la iglesia. Entonces, que no pasen los años y la vida esté vacía, simplemente donde tenemos nuestra biblioteca llena de libros o llena de sermones, de predicaciones, pero nuestras vidas no están perfeccionando, no están delegando, no están haciendo la voluntad del Señor. Y es ya una práctica más que mencionamos, ¿verdad? El perfeccionar, el delegar, y luego entonces habla sobre la práctica de hacer tareas más complejas. O sea, no delegamos algo para quedarnos tranquilos o irnos ya de vacaciones espirituales. O sea, delegamos a alguien lo que ya sabemos hacer, le hemos enseñado al otro, y hemos perfeccionado también para irnos a otras tareas incluso más complejas y así poder fortalecer el reino de Dios. Así es, en esa dinámica que hemos hablado de los juicios, hemos hablado de las prácticas, entonces queremos hacer una reflexión breve acerca del diálogo. El diálogo que debe centrarse en el discípulo. Quiero partir de lo siguiente. Hay un texto en Mateo capítulo 28, versículo 19, que la mayoría de ustedes conocen,
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin, dice la palabra del Señor, hasta el fin del mundo. Así es. Es importante entender ese tercer aspecto, nuestro discurso. O sea, ¿cómo puede medir usted qué tanto ha influenciado los juicios, las prácticas en su vida espiritual? Cuando estamos hablando de lo bibliocéntrico, de la palabra del Señor. Y hay una forma que quizás es muy simple, muy sencilla para uno evaluarse. Y es, ¿qué tanto comparto yo con denuedo la palabra del Señor? No como una tarea más de ir a comunicar o llevar un mensaje, sino como con el alma, con el corazón. ¿Cómo estoy anunciando, comunicando este mensaje? A través del discipulado, a través del evangelismo, a través de la música, a través de la intercesión. O sea, de muchas formas yo puedo transmitir este mensaje para que la palabra que Dios coloca en mi corazón vaya a otras vidas y sean fortalecidos. Somos llamados a edificar las vidas, no a debilitar vidas. O sea, si las vidas se debilitan porque la palabra de Dios les está forzando y motivando aquella corrección en sus vidas, pues ellos tendrán que dar cuenta al Señor. Pero nuestras palabras deben ser siempre palabras que proceden de las Sagradas Escrituras para decirle a las personas en relación a lo que Dios quiere de su vida. Así es, miremos muy bien esto. Cuando las personas aman el fútbol, nos hablan de puro fútbol. Esos días que hemos pasado por cuestiones políticas ya ven hasta las tensiones que se han producido, a un acto de violencia, porque las gentes encarnan, muchos de ellos, ya sea de una manera correcta o incorrecta, un discurso, y quieren comunicar ese discurso. Entonces vemos cómo la mayoría de las personas entran en tensiones por discursos políticos. Ya mencionamos en el deporte, el fútbol, cuando vienen los mundiales y la selección Colombia, bueno, ya sabemos que todo se centra alrededor de eso y la gente escuchamos siempre hablar de esto. Así es, cuando las personas se apasionan de algo, quieren hablar de ello. Cuando las personas tienen una meta en sus vidas, quieren hablar de esa meta porque quieren lograr esa meta. Y una forma de llegar más fácil a una meta y construir un objetivo es hablar acerca de ello. O sea, se enuncia, se comunica lo que hay dentro, porque es lo que uno quiere. Así es que usted puede evaluar su vida espiritual. Si usted lo que más ama en su vida es al Dios Todopoderoso, es a Cristo Jesús, si usted entiende que lo más importante es la palabra de Dios para su vida, seguramente en la semana, no estamos hablando cada semana, estamos hablando en la semana, o sea, cada día usted está administrando de una y otra forma lo que es palabra del Señor. En sus espacios de trabajo, en su familia, en los lugares o contextos donde se encuentra, pero siempre está buscando la oportunidad. ¿Cómo puedo llevar esta palabra a esas personas? Ya mencionamos que esos discursos pueden ser discursos que aún a través de las prácticas se lleva. O sea, a través de una práctica yo puedo llevar un discurso. No siempre es hablado, pero debe de producir ese discurso efectos, porque no me puedo quedar solamente en una cuestión de una práctica sin tener en cuenta la importancia de ser consecuente acerca de lo que Dios quiere para mi vida y para las otras vidas, para que entiendan más del mensaje de Dios. Así es que el Señor le está diciendo acá a su iglesia, a los que estaban en su entorno, a sus discípulos, les dice, o sea, ustedes lo que deben de hacer es ir, es una acción. O sea, ese Señor, lo que está hablando aquí Jesucristo es un discurso. Y un discurso, y dentro de ese discurso hay unas prácticas. Y dentro de esas prácticas hay unos juicios. Los juicios van a determinar las prácticas y las prácticas determinarán los discursos en relación a la palabra del Señor. Entonces el Señor les dice, vayan y hagan discípulos. El discurso, vayan y hablen, vayan y comparten. Escuchemos bien que la cuestión aquí no es ir a llevar personas para una comunidad para que la asistencia llegue a un número determinado. Eso tiene importancia, pero no es lo relevante y central en el Evangelio. Es más, a veces se convierte hasta un elemento nocivo para la propia iglesia. Por eso lo que nos dice la palabra del Señor es, hagan discípulos. El llamado de Dios para tu vida es hacer discípulos. Sí, Señor, le hablé a 100, a 200, a 300, a 500 personas. Sí, se pudo haberle hablado a muchas personas, pero la pregunta es, ¿dónde está la persona que estás formando, a la cual estás compartiendo, comunicando, anunciando? Y esa persona va avanzando en su vida espiritual. No nos quedamos en el primer ejercicio.
diciéndole a la persona que Dios le ama, tiene un propósito especial para su vida, para que alcance la salvación y la vida eterna. No nos quedamos ahí, porque ese mensaje sin lo demás es un mensaje corto, breve, es un mensaje que no nos va a llevar precisamente a lo que Dios quiere con esa persona. Esa persona debe formarse y prepararse como discípulo para entender el propósito de Dios para su vida. Entonces, aquí el discurso es: vayan y hagan discípulos, proclamen la palabra del Señor. Y luego entonces dice, nos habla de unas prácticas, entonces bautícenlos. Los van a hacer discípulos, los van a bautizar, pero estamos hablando que aquí está en el discurso. ¿Por qué? Porque hay una práctica que se necesita hacer y esa práctica debe estar unida a un discurso que es consecuente con el Evangelio. Por eso dice el Señor que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es así, no se puede estar en la vida cristiana al margen de lo que Dios me dice, en obediencia hacia Él, en las prácticas y en esos discursos. Luego dice la palabra del Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñanzas, discursos. Y el discurso debe de ser bibliocéntrico. O sea, ¿a quién le estamos diciendo día tras día que guarde la palabra? Hay personas que tienen un corazón sensible y les estamos diciendo cómo deben de conducirse en la casa del Señor. Personas muy agradecidas, porque saben que estamos haciendo algo para sus vidas, que podríamos simplemente dar la vuelta y olvidarnos de personas que de pronto tienen dificultades para crecer en su vida espiritual, pero ahí están, y ahí estamos, y está el liderazgo. Estamos ahí siempre dispuestos para apoyarles, para orientarles, para decirles: guarden la palabra del Señor. Y algunos van a demorarse quizás un día, otros una semana para reconocer qué deben de mejorar, un mes. Hay otros que se demoran 40 años, como el caso del pueblo de Israel. Otros que no les alcanzará la vida porque están llenos de tanta arrogancia, de tanto orgullo, y les cuesta ser sensibles y entender que la vida espiritual es servir, y servir en orden y en obediencia, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a enseñarles que guarden toda la palabra, que amen los mandatos, o sea, los juicios que Dios ha ministrado. Y viene una promesa: cuando usted conecta esos discursos centrados en la palabra del Señor, y por lo tanto hay unas prácticas. El hecho de anunciar es una práctica también, pero es una práctica centrada. Comunique, anuncie, no se quede solamente escuchando. Entonces viene la conexión entre lo que usted habla de la palabra del Señor, porque usted hace unas prácticas que son fundamentales para el desarrollo de la vida espiritual. Pero tiene que tener en cuenta de los juicios, que es para la gloria de Dios. Si usted no entiende que es para la gloria de Dios, usted va a hacer unas prácticas y va a pregonar el Evangelio. Y seguramente el Señor le va a decir en su momento: no te conozco. Y usted le va a decir: Señor, hice prácticas, Señor, hice discursos, Señor, oré por los enfermos y fueron sanos. Y el Señor le va a decir: pero no sabías para quién hacías esto. Lo hacías para tu propia vanagloria. Porque si no te aplaudían, si no te decían que estaban bien las cosas, si no decían que hiciera lo que tú querías hacer, entonces entrabas en traumas, en ansiedad, en desespero y en preocupación. Cuando entendemos que es para la gloria de Dios, dejamos que nuestra vida sea formada conforme al propósito de Dios. Déjeme decirle de una manera muy especial: Dios nos ama de una manera muy exclusiva, y Él desea que seamos discípulos y que hagamos discípulos a otros. Que nuestro diario vivir, lo más central, lo prioritario, sea el reino de Dios y su justicia. Dios bendiga sus vidas. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorar por los siglos eternos, porque fuiste a la cruz a salvarme, y mandaste a cantarte las aves. Voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para que mi gozo sí me lo digas. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser. La tristeza me da ganas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorar
eterno, porque fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantación a cantarte las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma la tuya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Quisiera confesar que te tengo, unidad de la paz quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantación a cantarte las aves, voy a hacer una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.